Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Yo soy Alberto Tejeda y usted está en sintonía de esta su programación Esperanza Viva, donde el día de hoy tengo una maravillosa historia, un cuento que quisiera compartir con cada uno de ustedes. Y este cuento es titulado El temor no es nuestra motivación. Estaré hablando de Juan Amor y su salida de la ciudad tradicionalista, pero ahora vemos que entra a otra ciudad que es tan peligrosa, que es la ciudad del temor. Así que le invito a que nos acompañe, también que se suscriba y le des like a este canal. Después de mucho caminar por áreas desoladas, Juan Amor pudo ver de lejos las luces de una tenebrosa ciudad llamada Temor. En esta ciudad todos se sentían cansados, asustados, como llevando una muy pesada carga de leyes que no se terminaban. No tenían tiempo para meditar en el amor de Cristo, pues sus pensamientos eran consumidos por el terror de la ira de Dios que ellos adoraban. Su motivación para vivir la vida era nunca ir al infierno, un lugar que ellos describían como el lugar donde Dios se vengaría de sus hijos que rompían sus mandamientos. Para ellos el mensaje de la cruz no tenía mucho valor, porque ellos decían que aunque es verdad que el amor de Dios se muestra en la muerte de Cristo, su ira es cancelada. Este amor con el lago de fuego que él creó para atormentar a los que rechazaban el evangelio del temor, en las puertas de la ciudad tenían un dicho que leía así: la visión de la miseria de los condenados duplicará el ardor del amor y la gratitud de los santos del cielo. Jonathan Edwards. Para ello era de beneficio que las personas pecadoras fueran al infierno, porque su miseria haría que ellos pudieran ser más felices en el cielo. El único amor que ellos tenían en sí era un amor egoísta. Su deseo nunca fue de que todos se salvaran, pero el deseo de ellos era que no se perdieran y que ellos mismos no se fueran al infierno, ¿verdad? Y empieza terriblemente una ciudad tenebrosa, una ciudad que le metía terror a cualquiera y su nombre lo decía. Era la ciudad temor, pero lamentablemente en medio del cristianismo nosotros nos sentimos que estamos en estas ciudades. Muchas veces somos como animales que se nos ponen una soga para agarrarnos, para sostenernos. ¿Por qué? Porque a veces los líderes religiosos no confían, no creen en que el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento, de que el Dios que empezó la buena obra en cada uno de nosotros ha de terminarla hasta el día de Cristo. Y es por esta razón que en muchos lugares, en muchas iglesias, el mensaje principal es un mensaje de temor y no el mensaje de amor. Un mensaje que si tú no le das dinero a la obra de Dios, Dios te va a maldecir tu finanza o va a maldecir tu salud, aunque sabemos que Dios no maldice a nadie. Muchas veces se habla más del infierno y de la condenación eterna que del amor de Dios o del reino que Dios ha preparado para que nosotros, los seres humanos, pudiéramos vivir. Esta persona de la ciudad temor no conocían el amor de Cristo. Si ellos hubieran conocido el amor de Cristo, si verdaderamente ellos hubieran podido entender cuánto Cristo ama a la humanidad, no hubiera este grande temor dentro de sus corazones y dentro de sus vidas. Y un cristiano verdadero es un cristiano que descansa en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo Jesús hizo, ¿verdad? Cristo Jesús hizo el trabajo de redención por cada uno de nosotros. Él murió en la cruz de Calvario para que nosotros pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser limpiados de nuestros pecados y de nuestras maldades. Y yo no creo, como muchos falsos cristianos enseñan, de que
Dios el Padre derramó su ira sobre Cristo en la cruz de Calvario. Yo no creo, ¿me entiende?, que una persona inocente tuvo que pagar por el pecado de personas que eran culpables. Eso no fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, ya que la Biblia dice que Dios no va a tener al inocente por culpable y tampoco va a tener al culpable por inocente. Lo que Cristo vino a hacer, el down payment, a pagar el precio que tenía que ser pagado. Y este precio era morir en la cruz de Calvario para enseñarnos a nosotros que Dios está tan comprometido en salvarnos que Él envió a su Hijo a morir, gloria sea el nombre de Dios, para enseñarnos que nosotros podemos morir en paz, podemos morir tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer la obra de redención, la obra de salvación en cada uno de nuestras vidas. Me interesa mucho lo que dice este hombre llamado Jonathan Edwards. Él dice, la visión de la miseria de los condenados, oiga esto, duplicará el ardor del amor y la gratitud de los santos del cielo. Jonathan Edwards, uno de mis predicadores favoritos, especialmente ese mensaje, ¿verdad? Un hombre pecador en las manos de un Dios airado. Era terrible como yo admiraba a este hombre, Jonathan Edwards, pero lamentablemente él no está aquí enseñando, hablando del Dios de la Biblia. ¿Cómo pueden nosotros los cristianos arder en amor y en gratitud delante de Dios porque hay personas quemándose en el infierno? Va totalmente en contra del carácter de Dios, va totalmente en contra del carácter de cristianos que están llamados a un amar a sus enemigos. Entonces, Juan Amor decía, ¿cómo puede existir tan triste ciudad donde el amor de Dios no está presente? Nuestra motivación debería ser el amor de Dios y no su ira. Recordemos que lo que motivaba a esta ciudad a hacer lo que hacían era su temor, el temor del infierno, el temor del lago de fuego. Y esa no puede ser nuestra motivación. El temor no es creación de Dios. El temor es solamente una sombra, es la falta de amor. Cuando nosotros no creemos en el amor de Dios, es cuando nosotros tememos. Y el temor solamente se produce después de la separación del hombre de su Dios. Este joven sigue hablando, Juan Amor, y hay algo que dijo, una frase que dijo, uno de mis predicadores favoritos de toda la historia, un hombre llamado George MacDonald, ¿verdad? Él dice, es amando y no siendo amado como uno puede acercarse al alma de otro. Me encanta esto. Sí que donde dos aman en el amor mutuo, lo que origina, perfecciona y asegura su bienaventuranza. Sabía que el amor le da al que ama poder sobre cualquier alma para ser amada, aunque esa alma no lo conozca, acercándolo interiormente y ese espíritu un poder que no puede ser sino para el bien, porque en la medida en que el egoísmo se introduce, el amor cesa y el poder que de él surge muere. Sin embargo, todo amor algún día encontrará su regreso. Aquí está diciendo este hombre George MacDonald, él dice que un día todo amor ha de regresar de donde salió. Y él dice que lo que le da poder al hombre de amar es cuando el hombre es amado. Él no sabe que está siendo amado. Nosotros a veces no entendemos que somos amados por Dios. Y ese amor de Dios nos da el poder de que nosotros lo amemos a Él. Por eso dice la Biblia, no fue que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y llegará el tiempo, dice aquí este señor George MacDonald, él dice, llegará el tiempo donde el amor regresará o el amor encontrará su regreso. Aún personas que murieron sin conocer el amor de Dios, aún personas que nosotros pensamos que se están quemando en un tormento eterno, esas almas, porque lo que muere el cuerpo, no el alma, esas almas volverán y encontrarán el amor de Dios de donde ellos salieron. Es lo que nosotros creemos. Entonces Juan Amor estaba impresionado
con todas las reglas que se implementaban en esta ciudad. Y nosotros nos impresionamos al ver todas las reglas que hay en algunas iglesias pentecostales a las que nosotros asistimos. Miles de reglas. ¿Y sabes qué? Cada día son más. Cada día son más porque pensamos que las reglas son las que nos pueden santificar, son las que nos pueden ayudar a vivir una vida agradable delante de Dios. Y ignoramos el poder del amor del Espíritu Santo. Pero muy pronto descubrirán que esta ciudad es una que no sabe cómo amar. Algo que Juan Amor pudo ver aquí es que esta ciudad no sabía cómo amar. Ellos sabían cómo temer. El temor no proviene de Dios. Ellos sabían cómo temer a Dios, al Dios que ellos servían, pero no sabían cómo amar a Dios. Sabían cómo infundir temor en los demás, pero no sabían cómo infundir amor. El amor es que cambia las cosas. Esa misma noche, Juan decidió visitar la plaza del pueblo, donde celebraban el servicio religioso, y quedó sorprendido por la falta de amor del predicador. Y hay muchos predicadores que, aunque son muy famosos, tienen miles de seguidores, pueden hacer milagros y tantas cosas, muy llenos del Espíritu Santo, supuestamente. ¿Me entiende? Son personas que están secas, son huesos secos, porque si no tienen el amor de Dios en sus vidas, si no están predicando el amor, que es el mensaje principal en toda la Biblia, es el carácter de nuestro Padre Celestial, entonces están secos. Hay un dicho que dice, nosotros nos convertimos como en el Dios que nosotros servimos. Si usted está sirviendo a un Dios de odio, usted se va a convertir como ese Dios. Si usted está sirviendo a un Dios de amor, usted será como ese Dios de amor. Y eso es lo que usted va a predicar, sin temor. Sin temor, ¿me entiende? Porque hay gente que quiere que uno predique el temor, porque ellos mismos tienen miedo. El predicador de fuego y azufre, oiga cómo él predicaba y cómo él hablaba. Escuchen mi voz como si yo mismo fuera Dios. Oiga eso. Muy enojado porque ustedes no están caminando en el temor de Dios. Esa era la excusa de él. Por eso es que yo tengo tanto temor, porque ustedes no están caminando en el temor de Dios. Él quería que la gente temiera a Dios como él lo hacía. Y sé que algunos de ustedes me dirán, estamos tratando, pero tienen que tratar más fuerte. Le ponen cargas a la gente que ellos mismos no están dispuestos a llevar. Es mejor que te condene yo, que soy humano, y no que te condene el Dios del cielo en el juicio final. Y esta es una de las excusas baratas que muchos predicadores pentecostales enseñan el día de hoy. Si yo te condeno el día de hoy, si yo te corrijo fuertemente, entonces Dios no te va a corregir cuando Él venga. Y eso es una mentira. Ellos lo hacen porque están llenos de terror, están llenos de dolor, no saben cómo amar, no creen que Dios los ama y quieren impartir, ¿verdad?, ese temor en los demás. Él es un Dios que está airado, dice el predicador, todos los días en contra de los hombres malos y pecadores. Dios no creó la ira y Dios no está airado en contra de los hombres malos y pecadores. Dios sí usa la ira, pero Dios está airado en contra del mal y en contra del pecado. Y porque Dios está tan irado en contra del odio, en contra del pecado, en contra del temor, es que Él no va a libertar. Él no va a ayudar a su tiempo. Él no retarda sus promesas como algunos tienen por tardancia, sino que Él es paciente para con los moradores de la tierra. Dice la Biblia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Llegará un día donde Dios va a desolucionar todas estas cosas. ¿Qué clase de predicador son estos el día de hoy que nosotros escuchamos? Personas que si usted no se somete a su evangelio, te mandan al infierno, te mandan a la condenación eterna. Y lamentablemente, o para bueno, ya las personas no le tienen temores a esos predicadores. Se burlan de ellos y se mofan. Porque en vez de predicar el evangelio de la cruz, que es un evangelio de amor, en vez de predicar un evangelio de misericordia para todos, se han dedicado a predicar un mensaje de temor, ¿verdad?
Era tan grande el temor que los que escuchaban el mensaje de este predicador que sus rodillas temblaban. Y eso es lo que le encanta a los predicadores, como el difunto Jonathan Edwards, que fue bien famoso, que la gente hasta se desmayaban cuando él estaba predicando estos mensajes de azufre y fuego. ¿Me entiendes? Del infierno, de cómo Dios aborrece a los reprobados y tantas cosas que son totalmente mentiras. No van acorde con el carácter de Dios. El escuchar el predicador hacía que las rodillas de estas personas que lo escuchaban se volvieran como de gelatina. Entonces, el escuchar al predicador describir la dureza del carácter de Dios, ¿me entiende? Porque si usted tiene un carácter malo, no diga que el carácter de Dios es malo. Usando frases como han provocado a Dios a ira y Él está al punto de destruirlos. Ese era el mensaje favorito de ellos. Pero dentro de este pueblo había alguien que no temía a Dios, era todo lo contrario. Y quiero decirte a ti que me está escuchando, este debe ser tú. Alguien que no tiene miedo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tener miedo a Dios si Dios es bueno con nosotros? ¿Quién de nosotros no tiene un perrito en la casa? Y si usted tiene un perro y usted lo trata bien, usted le da amor, ¿usted cree que ese perro va a tener miedo de usted? Nunca. Él no lo conoce a usted. Él no conoce cuál es su carácter con otras personas, pero ese perro por años ha recibido solamente que usted lo alimenta, que usted le da amor, que usted le cuida. Usted sabe que ese perro jamás tendrá miedo. Ahora, ¿verdad? Ahora, si usted un dueño malo con ese animal le va a tener miedo. Pero Dios no es un Dios malo. Él es un Dios de misericordia. A veces la gente que no conocen el carácter de Dios dicen que Dios es malo, pero Dios no es malo. Él es bueno y Él ha de salvarnos a todos. Juan Amor decía, ¿verdad? No sé cómo yo puedo temer a Dios cuando me ha mostrado que su corazón es como el de un niño. El carácter, el corazón de Dios no es como un rey, pero es como un niño, como un padre niño. ¿Sabe que los corazones de los niños son limpios y puros, no tienen ninguna maldad? Dios no puede tener maldad, Él no puede tener odio, venganza, resentimiento para nadie. Para el pecado sí, porque el pecado no es una cosa, es solamente la falta de justicia. Él no vino para destruir a nadie, sino para restaurar a las personas. No para destruir, como dicen muchos pentecostales el día de hoy, no, pero para restaurar. Además, el que teme no ha sido perfeccionado por el amor, dice la palabra de Dios, y mucha gente es imperfecta predicando un mensaje de temor. Y lo están predicando fuera de la voluntad de Dios, porque Cristo no vino a predicar el temor. Si hay versos bíblicos donde usted piensa que Cristo está predicando el temor, pero es todo lo contrario. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando Cristo le dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar, mejor sácate tu ojo. Porque es mejor entrar en el reino de Cristo que él estaba predicando, que ir al Gehenna con tus dos ojos. Nosotros le decimos infierno, como el infierno de aquel escritor italiano llamado Dante, pero Cristo no está hablando de ese lugar místico. Cristo está hablando del Gehenna, que era el basurero del pueblo de Israel, donde el fuego siempre estaba ardiendo para quemar la basura. Jesús le dijo, cuida tu ojo, cuida tu vida, porque los romanos te pueden matar, te pueden destruir. Y a los que no obedecieron a Cristo, vemos que la mayoría de ellos, cuando Roma entró a invadir a Israel, a Judá, muchos de ellos perdieron la vida. Aquellos que entraron al reino milagrosamente pudieron escapar y pudieron ser salvos gracias a la misericordia del Señor. Entonces, en esta ciudad se cumple la diferencia entre las ovejas y las cabras. En esta ciudad. ¿Cuál es la diferencia entre las ovejas de Dios y la cabra? Nosotros, las ovejas de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, la escuchamos como una voz de amor. El pastor me está llamando, yo le sigo. La cabra es totalmente diferente. La cabra, cuando el pastor le llama, cree que el pastor lo que la quiere castigar o el pastor le quiere hacer un daño. Y por eso siempre tienen temor. Entonces las cabras cuando escuchan
La voz del pastor la reciben como una voz de amor, o estas son las ovejas. Sin embargo, las cabras, cuando escuchan la voz del pastor, la reciben con temor. Le tienen miedo al pastor. Y esto en verdad en los animales, en las ovejas y las cabras. No quieren decir que las cabras no pertenecen al pastor. No quiere decir que en el santuario también se sacrificaban cabras delante de la presencia de Dios, porque hay personas que creen que las cabras son del diablo y que los Illuminaris y todas esas cosas es una cabra. Usted está totalmente equivocado. Así como las ovejas les pertenecen a Dios, las cabras también les pertenecen a Dios. Entonces, Juan Amor conocía el amor de Dios. Él sabía, él lo había experimentado, él lo había visto, que sobrepasa todo conocimiento, dice la palabra de Dios. El amor de Dios sobrepasa todo el conocimiento. Entonces, al pastor de la iglesia del pueblo se le ocurrió invitar a predicar el mensaje de Dios a este visitante llamado Juan Amor. Vamos a dejar que este joven nos predique la palabra de Dios. Ellos solamente hablaban de fuego, de azufre, de infierno, de condenación, de muerte, la ira de Dios. El pastor le dice, vamos a dejar que Juan Amor predique la palabra de Dios. Ellos pensaban que él iba a predicar el mismo mensaje que ellos predicaban, pero qué gran sorpresa se llevaron cuando Juan abrió su boca, declarándole a ellos el gran amor de Dios y cómo él había preparado un camino para rescatar toda su creación que se había perdido. Sus ojos se llenaron de alegría y regocijo por las buenas nuevas de salvación. La gente por primera vez escuchan el mensaje de redención, el mensaje de restauración, el mensaje de amor. Sus ojos se llenan de alegría. Ya no temen a Dios, ya no temen al predicador, pero ahora aceptan el mensaje que este joven está predicando. ¿Qué rol de este pastor de la ciudad llamada Temor? Nunca jamás, dicen la gente, habían escuchado que Dios perdona a los pecadores. Que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, vendrían a ser blancos como la blanca lana. Qué tremendo mensaje es este, de que hay salvación para todos. Aún las personas que nosotros pensamos que están en el infierno, también será salva. Oiga, este mensaje transformó el corazón de aquellas personas. Los ciudadanos de la ciudad Temor, de esa ciudad Temor, estaban experimentando un avivamiento. Ellos empezaron a amarse los unos a los otros y la felicidad del evangelio estaba presente en sus vidas. Esto fue hasta que el temor tomó el control de los líderes de la ciudad e hicieron reuniones para discutir los problemas que este mensaje de amor traía a su gran ciudad. Todo iba bien hasta que entró el temor de los ancianos. Entonces, Juan Temor decía, queridos hermanos de esta maravillosa ciudad, el Dios nuestro nos amó tanto al mundo, que envió a Jesucristo para salvarnos, no salvarnos de sí mismo, no salvarnos porque Él está airado con nosotros, pero vino a salvarnos de nuestros pecados. No podemos confundir a Dios con su enemigo, no podemos confundir a Dios con el pecado, el cual el enemigo de Dios es el pecado. Este enemigo de Dios es el que provoca temor en ustedes. Pensar que Dios te matará por tus pecados no es cierto. El pensar que Dios no te librará del pecado para que éste no te destruya es la realidad. Debemos pensar que lo que Dios quiere es librarnos para que el pecado no nos mate, porque el pecado es el que mata. El amor de Dios nos salva a todos y nos perdona a todos. Esto es lo que hace el amor de Dios. El amor de Dios nos da el amor para que nosotros podamos amarlo a Él. Entonces los hermanos estaban gozosos con el mensaje de los ancianos. Sin embargo, los ancianos estaban muy enojados, ¿verdad? Con este joven llamado Juan Amor. Entonces los ancianos en su reunión, por años hemos echado la obra de Dios o hemos hecho la obra de Dios usando el látigo del temor sobre este pueblo para que no pequen. Y la ira de Dios no nos destruya a todos nosotros o nuestra buena ciudad. Pero ese extranjero ha venido enviado por Satanás. Oiga lo que decían. Para predicar este mensaje de amor universal, sin duda que él no predica el Dios de la Biblia, creemos un plan
para apedrearlo, pero antes arrestémoslos y lancémonos en la cárcel. Esa misma noche arrestaron a Juan, lanzándolo en la cárcel, pero en la cárcel había un hombre llamado Pedro Perdón, que había sido preso por predicar el mensaje del perdón, y al conocer a Juan en la cárcel se llenó de mucha alegría. No sabes qué mucho placer se me hace conocerte. Saber de que tú estás predicando el mensaje de amor me llena de alegría y me llena de felicidad. Un ángel se le apareció a Juan y a Pedro Amor diciéndole, oye, los ancianos han conspirado para apedrearlo, para matarlo. Dios, dice Juan Amor, Dios me dicho a través de un ángel que había una ciudad llamada Apocatástasis, donde un hombre llamado Orígenes me había demostrado las cosas que tengo que aprender sobre la gran salvación universal. Y mientras ellos planeaban salir de la ciudad hacia la ciudad Apocatástasis, un ángel del Señor le apareció diciéndole, ¿verdad? El ángel del Señor tiene que escapar lo antes posible de esta ciudad, porque los ancianos religiosos te apedrearán a la primera hora de la mañana. El ángel le abrió la cerda o la prisión donde ellos estaban y pudieron escapar Juan y Pedro de la terrible ciudad llamada El Temor. Sabemos en esta historia, ¿verdad?, que este joven Juan Amor sigue moviéndose a través de diferentes ciudades en su misión de llegar hasta esta maravillosa ciudad llamada Apocatástasis, donde él recibirá instrucciones de aquel hombre llamado Orígenes sobre la gran salvación, ¿verdad?, universal. Y muchos de nosotros estamos caminando hacia esa ciudad, muchos de nosotros estamos aprendiendo más, gloria a Dios, del plan de salvación, no solamente para nosotros los creyentes de diferentes denominaciones, pero de la salvación de todos los hombres. Y no podemos esperar que lo vamos a saber todos. Y es por eso que nosotros vamos a diferentes lugares, a diferentes medios para aprender. Gloria sea el nombre de Dios, para cuando llegue la prueba, cuando llegue el momento difícil, nuestra fe no farte, podamos entender que nuestro Dios no es un Dios de temor, pero Él es un Dios de amor. Por favor, le invito a que se suscriba a este canal, que le dé like, que Dios le bendiga, la misericordia y la paz de Dios sea con ustedes. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido, y esta ha sido su programación Esperanza Viva. Dios les bendiga.